Pero yo le quiero marcar la importancia que es que los hijos miren a los padres. Por lo menos levantar sus manos, darle gracias a Dios, hermano. Hermano, yo hago una pregunta. Diga. En varios, por ejemplo, yo a veces no tengo tiempo de leer la Biblia, pero la tengo aquí en el teléfono, la tengo la Biblia completa. Ajá. Y ando haciendo que hacer, pero ando oyendo ahí. No, si ando oyendo la Biblia. Pues. Ahí anda, por ejemplo, quiero oír quiero oír ahí algo de la Biblia y ahí nomás Dice que hay bendición para el que lee y el que oye. Amén. Entonces, si usted anda oyendo la Biblia, audio, Ajá, sí, no. usted está oyendo la Biblia. Ahora, fuera bueno que también, hermano, nos tomáramos un tiempito para escudriñar, porque aquí dice, escudriñar el teléfono. No dice. ¿Verdad que no? Escudriñar la tableta. No dice. Escudriñar la computadora. Porque en ella, no, escudriñar. Y para mí escudriñar es irse a la Biblia, ¿verdad? Buscar, leer, estudiar, escudriñar las escrituras. Porque en ella me parece que vas a encontrar la Biblia. O en ella encontraré la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, por eso hay bendición para el que oye y para el que lee. Hay momentos de oír. Si anda trabajando, haciendo oficio, no anda con la Biblia lavando el plato. No, leyendo pues. No, va a andar oyendo. Ahora está sentado, está descansando en su cama, en el sillón. ¿Por qué no leer la Biblia? O sea, hay momentos para todo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, hermano. Tiempo para tirar piedras, tiempo para recoger, tiempo para amar, tiempo para esto, para todo el tiempo. No, que bueno. Pues en lugar de andar oyendo otra cosa que no edifica, pues vea la palabra, hermano. Porque está entrando la palabra. Ahorita la están leyendo como es. No, sí, claro, pero sí fuera bueno de que escudriñáramos. Escudriñar las escrituras, la palabra, porque en ella vamos a encontrar vida eterna. Vamos a descubrir cosas que quizás, hermano, están escondidas en la Biblia y Dios las va a iluminar. Iluminar. Porque lo revelado ya está. Ya reveló Dios el fundamento, la Biblia. Ahora lo que va a hacer el Espíritu Santo es, tú agarras un verso de la Biblia, no lo entiendes, viene la luz del Espíritu Santo, te ilumina y te hace algo que está ahí que quizás nunca lo habías visto. Y tú dices, pero yo lo había leído como 100 veces y nunca, y ahora veo que aquí, qué bonito. Esta es iluminación. Lámpara es a mis pies y lumbrera, dice. O sea que la Biblia nos va a alumbrar el camino, hermano, para que no tropecemos. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Si uno camina de noche, tropieza. Pero si camina de día, a la luz de la palabra, jamás tropezaré. Amén, mis hermanos. Entonces, sí, hermana, fuera bueno que tú me tu tiempito. Está bien que oiga la Biblia, gloria a Dios, que va a andar oyendo cosas que no edifican, hermano. La gente a veces anda oyendo ahí su canción del charro marciano o porciano, no. Y en lugar de oír la Biblia, ¿verdad? Y le hablo de gente cristiana, del mundo, pues ellos, pero gente cristiana que en lugar de poner una alabanza, ponen una cumbia, hermano, una ranchera. No, si ando oyendo la palabra, bendición. Usted va a recibir bendición también. Esa palabra va directamente, entra por el oído, por el oír viene la fe. ¿Bien? Y el oír es la palabra de Dios, la verdad, o sea que entra al corazón. Amén. Es como que le estén poniendo una inyección intravenosa. ¿Cómo hace un efecto una inyección, una pastilla o un antibiótico? ¿Directo a la vena o tomado? Entonces, el oír la palabra es como que usted está recibiendo una inyección intravenosa de cristopenicilina. Y cuando usted viene a ver, ya anda trabajando. ¿Sí? Ya anda corriendo por ahí por la casa, correteando el chucho ahí, dándole, pero ya anda danzando ahí. Así sí me entienden, son cosas, hermano, sencillas. ¿Me entiende, hermano?
que usted se va a gozar oyendo la Biblia. Amén, mi hermano. Entonces, vemos cómo Caín y Abel vieron a sus padres, hermano, de una manera ofrecer sacrificios. Y de ellos tomaron ejemplo. Porque ¿quién les enseñó? Entonces, llegó el tiempo en que ellos ofrecieron sacrificio. Y usted sabe, Abel trajo un ternero de lo mejor de que tenía, hermano, de animal. Y Caín trajo del fruto de la tierra. La diferencia fue, hermano, que Caín estaba contaminado. Él llegó a dar la ofrenda contaminado, con lepra. Y note, hermano, Dios no lo desechó luego. Dios no le dijo a Caín, para afuera. Le dio oportunidad todavía. Mira, papito chulo, si hace lo que tu hermano Abel, si hace lo que él hace, no vas a ser enaltecido, pero si no, yo te aviso, el pecado te está esperando de afuera. A nomás salgas, te va a atrapar el pecado. O sea, le puso ejemplo, le dio oportunidad, hermano, que es la oportunidad que hoy le está dando al mundo, al cristiano. Yo imagino, hermano, cuántos cristianos andarán hoy con esta pandemia desubicados, y Dios les habla. Dios les habla. Hey, hermanito, hey, hijo mío, vuélvete al Señor, hombre. Pero ¿cuántos no toman la actitud o el camino de Caín, hermano? Ese es el camino de Caín. La rebeldía, la sordera espiritual. Amén, mi hermano. Son tres ejemplos que Dios da. Han tomado el camino de Caín. Por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la irresurrección de Coré. Son tres acontecimientos que el cristiano puede pasar y se puede perder. ¿Qué pasó con Caín? No quiso obedecer, siguió su camino. ¿Qué hizo? ¿Qué fue, hermano? Coré. Balaam. No, hermano, se vendió por dinero. No fue a maldecir a Israel por paga. Coré, Datán y Abiram no se rebelaron contra Moisés, contra Dios. Entonces son tres, por eso dice, han seguido el camino de Caín, el camino de Balaam y el camino de Coré. Y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero su fin es fin de muerte. Amén, mi hermano. Por eso uno tiene que estar bien atento en el camino en el que va. En el camino. Yo soy el camino. No digo uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No digo, mire, yo soy uno de tantos caminos que anuncia el mundo. No, los caminos del mundo, hermano, los que anuncia el mundo, son caminos de perdición. El único camino es Jesús. ¿Quiere salvación? ¿Quiere perdón? ¿Quiere sanidad? ¿Quiere liberación? Jesús. Amén, mi hermano. Le da gloria a Dios. Entonces, Dios viene y le habla a Caín. Le pone el ejemplo, le habla y le dice, mira, haz lo que tu hermano, pórtate bien, Caín, vas a ser bendecido, vas a ser levantado, vas a ser... Lo quiso levantar, hermano, a Caín el Señor. Porque el Señor ama las almas. Le dio la oportunidad. Le extendió su gracia ahí, aunque no parece, le dio su gracia. Cuando no era tiempo de gracia, le extendió gracia, hermano. Extender gracia es que te dan oportunidad, me dan oportunidad, esa es gracia. Y esta oportunidad que nosotros tenemos es Cristo, es la gracia. Nos dieron gracia, hermano. Amén, mi hermano. Y no quiso, no dijo, persistió en su pecado. Caín. Y no solo eso, hermano. Le empezaron a entrar, hermano, el pensamiento de suicidio o de asesinato contra su hermano. Y en la oportunidad que tuvo, dice la Biblia que invitó a Abel al campo. El campo es una representación del mundo. Dice que ahí se levantó contra él y lo asesinó. Pero mire, regresó como si nada. Como si nada había pasado. Y de repente la voz de Dios hablándole todavía, hermano. A pesar de lo que había hecho, manos manchadas, dedos contaminados. Y le digo, ¿dónde está tu hermano Abel? Y
Note que comunión había entre Dios y el hombre en aquel tiempo, aunque se portaba rebelde. ¿Acaso yo guarda de mi hermano? ¿Acaso soy el niñero de él? ¿Qué has hecho de él? La sangre de tu hermano clama desde el corazón de la tierra. Y cuando le dijo eso, empezaron las maldiciones. Dios no quería decir maldiciones contra el hombre, hermano, contra Caín. Le dijo, maldita sea la tierra por tu causa. Maldita, oiga. Empezaron a caer maldiciones una vez más contra la raza humana. Por una persona rebelde, hermano. Amén, mi hermano. Una persona apóstata. Una persona que no quería nada con Dios. Que se había llenado de enojo, hasta el semblante le cambió. ¿Por qué demuda tu semblante? ¿Por qué te enfureces? ¿Por qué te enojas? Si haces lo que tu hermano, hazlo como él. Trajo celos contra Abel. Le entró los celos, como los celos que le entró a Saúl contra David, hermano. Y esa fue la puerta para que el diablo, para que el Espíritu Santo lo abandonara y se metiera un espíritu malo. De ahí para allá, Saúl se volvió loco. O sea, pues son puertas, puertitas que se abren, que las personas dicen, pero no, yo no hice nada. No, si abrió la puertita, alguna puertita abrió y se metió el diablo hasta la cocina. Amén, mis hermanos. ¿Le da gloria a Dios? Gloria a Dios. Lo veo así como calladón. Dele palmas a Jesús. Gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces, esa lepra separa al hombre de Dios. La rebeldía, hermano, Gálatas 5 tiene un montón de cosas. Eso separa al hombre de la relación, ¿sí?, que Dios quiere tener con el hombre. Jesús vino y unió, abrió el camino para la relación con el Padre, pero hoy en día está empañando esa relación el pecado. Sigue empañando el pecado en la relación, hermano. Amén, hermano. Mire, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué sintió usted cuando se convirtió? Los primeros días, ¿qué sentía usted? ¿No? ¿Cuántos aquí se acuerdan cuando se convirtieron al Señor? Levante la mano. ¿Cómo andaba usted los primeros días que se convirtió? Gozoso, brincaba, hermano, y tanta cosa que uno tenía en la mente de hacer. Pero si usted se da cuenta, hermano, en esos días confesamos a Jesús, incluso algunos hasta nos ministramos. Pastor, yo quiero hablar con usted. Dice que quiero ministrar. Y yo hice esto, toda la lista de lo que habíamos hecho. Y esto, quiero que ore por mí. Dice la Biblia, me han dicho los hermanos que la Biblia dice que cuando uno confiesa, queda eliminado, queda sin efecto. Exactamente. Salimos hasta del cuarto, de la oficina, o sea, hasta livianitos, hermano. Sentimos que nos han quitado un gran peso de encima, mira. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Cosas que pasan en nuestra vida, cosas que hacemos, van empañando esa relación otra vez. ¿Ah? Lo que hacemos después de que ya conocemos algo y no lo hablamos, no lo confesamos, sino que se va empañando la relación con Dios otra vez. Vuelve al mismo estado como estaba antes cuando estábamos sin Cristo. Aunque no sentíamos nada, pero sabemos que había algo que... Amén. Levantábamos las manos hasta arriba, hermano, y casi tocábamos el techo con la mano. Ahora la gente, hasta aquí. Levante su mano más alto. Más alto. Amén. Va empañando la relación. Gloria a Dios. Mire, veamos un verso, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas.
en el nombre de Jesús, mi hermano. Capítulo 26, hermano, de Crónicas. Vamos a leer algunos versos, bastantes versos aquí. Verso 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías. Él tomó a Uzías, que tenía 16 años de edad, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Él reedificó Eliab y la restituyó a Judá. Después que el rey reposó con sus padres, Uzías tenía 16 años. Mire qué jovencito, hermano. Mire, cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Ahí, como ve usted, tiene su significado esos nombres, hermano, ¿no? Tiene su significado, ¿verdad? No los anoté por aquí, pero yo sé que dice, Uzías tenía, dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Había visto entonces. ¿Ah? Segunda de Crónicas 26, verso 1. Gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Mire, dice que él hizo conforme a todas las cosas que vio hacer a su padre. O sea que vio al padre, mire, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. O sea, lo vio. O sea que Uzías miraba a Amasías lo que hacía. Amén, mi hermano. Uzías estaba atento a lo que su padre Amasías. Claro, él sabía que podía ser el sustituto, el rey que le iba a sustituir. Y él estaba atento a lo que su padre hacía. Miren, ¿no? Su padre, Uzías, ahí estaba. Y padre, esto es para Jehová. Esto lo pide Jehová. Ah, qué bueno. Y hacía otra cosa. Padre, ¿qué está haciendo? Sacrificio a Jehová. Póstrate, hijo, ante Jehová. Amén. Es lo que le decía al principio. Su hijo va a llegar. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo, mamá? Leyendo la Biblia, conociendo más al que nos dio el ser, al que nos dio la vida. ¿Y quién es ese Señor? No, hijo, este es Dios, el supremo, el grande, el dueño de tu alma, de tu vida. Esas deberían de ser las palabras, hermano, de uno, pero no las hacemos. Y ya el hijo está oyendo la palabra, está viendo lo que hace su padre. Ya. Llega un momento, a los 16 años, hermano, comenzó a hacer lo que hacía su padre. A los 16. Nosotros, a los 16, hermano, de los jóvenes aquí, no les queremos enseñar ni siquiera rascarse la cabeza. Ya está el hijo sentado, quiere que el papá le rasque. Ráscame por aquí, mamá. Gracias. 16 años, imagínense. Amén. A los 16 años, este hombre ya reinaba en Jerusalén. Y era un rey. Y miren, se propuso buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios, y en el tiempo en que buscó a Dios, Jehová lo prosperó. Hubo una prosperidad, hermano, en este jovencito de 16 años. Qué tremendo, hermano. Un rey de 16 años, prácticamente un niño, jovencito. Claro, en Israel, en aquel tiempo ya joven de 12 años ya lo consideraban maduro. Pero si usted lo aplica hoy, imagínese tomar la presidencia de este país un joven de 16 años. Criticarme, ¿cómo? Si lo toma un anciano casi que se va a morir, ese anciano no va a poder reinar. Pero imagínese un joven de 16 años, dando órdenes en la oficina oval, firmando decretos. Bueno. Anduviera bloqueando el presidente por ahí, ¿verdad?
vestido de hippie. Un concierto en la Casa Blanca. Con luces de todos colores. Y la vicepresidenta hasta brincando. Sí, Ojalá no oigan este video. Si es un hijo de Dios y es un cristiano, Bueno. porque este varón veía a su padre. No, claro, este hombre es su padre. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Que vio a su padre. Pero imagínense, digamos, alguien que no ve a su padre. ¿Y el rey? Iba a ser un tesoro. Desastre, hermano. Y eso que vio a su padre. Pero va a ver lo que pasó viendo a su padre. Bien, aún viendo a su padre, lo que hizo. Dice, salió y combatió contra los filisteos y abrió brecha en el muro de Gad, en el muro de Yabné y en el muro de Asdod. Edificó ciudades en la zona de Asdod entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Jorbaal y contra los meunitas. Los monitas dieron tributo a Usías y su nombre se difundió hasta la entrada de Egipto, porque se había hecho poderoso en extremo. Usías también edificó torres en Jerusalén, esto y lo otro. Hermano, usted va a leer todo lo que hizo. Miren, edificó, hizo. Usías mantuvo un ejército entrenado. Pero miren el verso 16. Usted ha leído todo lo que Usías, pero lea el verso 16. Cuando Usías se hizo fuerte, su corazón se puso enaltecido hasta que se corrompió y actuó con infidelidad contra Jehová su Dios y entró en la casa de Jehová para quemar incienso. Mire lo que hizo, hermano. Mire qué fue lo que pasó. La lepra que salió, que brotó. Mire, el sacerdote, él entró, dice, para quemar incienso en la casa en el altar, en el incienso de Dios. El sacerdote Azarías entró tras él y 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Estos se opusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que se han consagrado para ello. Sal de inmediato, porque has actuado mal. Esto no te servirá de gloria delante de Jehová tu Dios. Pero Usías, quien tenía en su mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira. Note, se llenó de ira, enojo, yo imagino que hasta había dicho: yo soy el rey y sigo siendo el rey, y si no lo mando a colgar. Entonces que Saúl mandó matar sacerdotes. Miren, se llenó de ira y al airarse contra los sacerdotes, brotó lepra en su frente en presencia de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes le vieron, y aquí que tenía lepra en la frente. Entonces le hicieron salir a prisa de ahí. Él mismo se apresuró a salir, porque Jehová lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, siendo, ¿qué dice? Siendo leproso, habitó aislado en una casa, porque había sido excluido de la casa de Dios, hermano. Aislado, solo, excluido. Pero ¿cuál fue la lepra? No, el pecado. El haberse opuesto, la ira, la rebeldía que tenía. Si hubiera salido, quizás no queda Dios, salve. Y como se airó contra los sacerdotes, dice que habitó aislado y fue excluido, echado. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Saquen este hombre entonces lo que lo aisló, lo que lo hizo que el Señor lo aislara, lo sacara de la casa, lo expulsara de la casa, fue la ira, el enojo. ¿Usted sabe que hay mucha gente, hermano, que son de mecha corta?
por nada se ponen enojados. Yo conozco gente que rápido, por la nada. Y eso, el pecado, es el lepra. ¡Pum! De repente, ¡pah! No sé qué. Se encuentran el jarro, con ese jarro quieren somatar al otro. Dirá, hermano, te no, todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Por eso le dije, airaos. Dice, enojaos, pero no pequéis. Entonces, como que Dios está dando entrada de que uno se puede molestar. El problema es no pecar. Amén. Hermano, la ira, el airarse, es algo que, hermano, definitivamente Dios, hermano, no, yo dijera, no tolera. Es lepra. Lo echaron, lo expulsaron. Murió con la lepra fuera de la casa de Dios. Ya no tuvo derecho a estar en la casa de Dios. Y no ve usted que se arrepintió, porque no dice. Fue excluido de la casa porque había sido excluido de la casa de Jehová, su hijo Jotam. Tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, los primeros y los últimos, los ha escrito el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías reposó con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de su sepultura de los reyes, aunque dijeron, es leproso, y su hijo Jotam reina en su lugar, quedó aislado. Entonces, la ira, el pecado de ira en nosotros, me parece que es uno de los pecados capitales, de los 7 pecados capitales. Porque a Luzbel le dijo, te llenaron de violencia. Y la violencia trae ira, viene acompañada con la ira. Amén. Ahora dirá alguien, pero es que también Dios dice de ira. No, el de Dios es celo. Y en su celo actúa. Y además, como yo le dije a alguien, ¿y a ti qué si Dios se ira? Si Él es Dios. Nosotros somos criaturas. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién le puede decir a Dios, no hagas esto? Aunque para los hombres pareciera mal, Dios lo está haciendo. ¿Y qué? No entiendo que Dios hace cosas malas. Entendamos, yo entiendo que Dios, si Dios quisiera hacer algo y lo hace, ¿quién le va a decir no lo hagas? Si Él es Dios. Nosotros somos los que perdemos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces, la ira es un problema, hermano. ¿A dónde está ese verso? Airaos, pero no pequéis, hermano. Ayúdeme. ¿No es Efesios? No. ¿Me quiere ayudar, mi hermano? Dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 26. ¿Qué dice ahí, hermano? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Oye, airaos, pero no pequéis, dice. Ni dé lugar al diablo. Es que entonces, hermano, el hombre se puede. ¿Sabe quién otro se cayó en el pecado de la ira? ¿Se acuerda usted? El rey Nabucodonosor. Dice que su rostro se llenó, dice. Se airó. Se llenó de ira, su enojo, su coraje. Amén, mi hermano. Airaos, pero no pequéis. Gloria a Dios. Ahí mismo en Efesios. Ahí dice también. ¿Qué dice? Abajo, el 26, da, el 26, o sea, te da como
sobre... ¿Qué dice, hermano? O sea, dice, que usted no guste más, sino que trabaje haciendo sus manos lo que es bueno para que tenga, compartir con que padece necesidad. Dice, ninguna palabrería corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Allí en el 29, pues cuando uno se enoja, se ira, salen malas palabras, maldiciones, cosas tremendas, ¿verdad? Por eso decía que... Porque cuando ya se enoja, pues, sí. cuando ya está, dice, ninguna palabra obscena salga, porque ya el hombre ha llegado. Hermano. Le dice al otro hasta de lo que va a morir. De verdad, mi hermano, es peligrosa la ira. Sí, ¿Por si qué? no es que no llegue hasta la violencia. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Porque acuérdense que varios en su ira han, ¿cómo se llama? Matado. De hecho, ¿qué quiero decirle? De hecho, en los hijos de Jacob, Simón y Leví, sus armas son instrumentos de violencia. Porque en su ira, no solo mataron gente ahí, hermano, sino que en su ira, descarretaron bueyes. Y la Biblia, cuando habla de bueyes, habla de ministros. Dice que Simón y Leví llegaron y arrasaron con todo, hermano, todo. Sin saber que había gente de Dios, sin saber. Saúl, en su ira, mandó matar sacerdotes de Dios, hermano, cuando anduvo persiguiendo a David. Y que dijeron, el sacerdote tal ayudó a David, fue y le dijo, ¿quién? ¿Dónde está David? No, a todos los mató. Y le avisaron a David, Saúl hizo una matazón de sacerdotes. ¿Por qué? Por la ira. La ira no solo es que le van un cintarazo, un chancletazo. No, la ira puede llegar a un estado de poder hasta matar a una persona. ¿Por qué, hermano? Porque en el momento de entrar en el estado de la ira, pierde el hombre la conciencia y toma un demonio en la mente. Y es donde puede cometer suicidio, asesinato, perdón, donde puede golpear a muerte a alguien, donde puede maldecir a palabras, donde puede decir maldiciones, palabras obscenas. Y luego hay uno en el 30, dice, no contristéis al espíritu. Porque eso contrista. Ajá. Y abajo dice, quítese toda amargura. Porque la ira, cuando una persona es muy dado a airarse, entonces viene la amargura. Entonces, al haber amargura, hay enojo, hay gritos, hay calumnias, hay maldad, hay maledicencia. ¿Todo de qué? Una cosa lleva con la otra. Por eso el Señor dice, no abriguéis la ira. Que en tu corazón no abrigue la ira, el pecado de ira. Hay que sacarlo fuera. Muchos han pensado que Jesús nunca actuó en la ira. Él actuó con el celo al voltear las mesas. Pero nunca, de su boca nunca salió una palabra obscena. Que Jesús nunca salió una palabra obscena. Hablaba con rectitud. Eso sí, la verdad. Eres rey, tú lo has dicho. ¿Sabes que yo te puedo contar? Ninguna autoridad tienes si no te la da mi padre. Y le hablaba con la razón. Pero no actuó en ira. ¿No? Y cuando Jehová actúa por amor de su nombre, hermano. Y actúa porque el hombre se lo merece. A Moisés le dijo, apártate, porque este pueblo me tiene cansado. Voy a destruirlos en mi vida. Pero obviamente, es un Dios que desiste de la ira. ¿Sí o no? Moisés se dice, Señor, no los mates, te va a dar un pueblo mejor, pues te voy a destruir. Señor, por favor, mira, Dios, encontrar un pueblo tan hermoso como los míos. Está bien, Moisés, lo perdono. Te lo dejo. ¿Se da cuenta cómo desiste de la ira? Como el Señor, porque Dios. Amén. Pero cuando pone chicote, no hay quien detenga su ira. Por eso dice que hay un día específico donde la tierra va a recibir el chicote de Dios. Y ahí nadie podrá detener su vida contra la tierra, contra el ser humano. Amén. El día de Jehová vendrá. Está el día de Jehová y está el día de Cristo.
Son muy diferentes. El día de Jehová va a ser día de destrucción, va a ser día de venganza, de destruir a los enemigos. Y el día de Cristo va a ser arrebatamiento, consolación, salvar, hermanos, sacados de aquí, muy diferente. Amén, hermano. Amén. Entonces, veamos otro, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, hermano. Cristo bueno, mi hermano. Capítulo 5. Gloria a Dios, ¿le da gloria a Dios? Amén. La lepra, óigame, la lepra, figura del pecado. En el Antiguo Testamento, cuando una persona contraía lepra, ¿qué hacían con la persona cuando contraía lepra, hermano? Lo aislaban, no podía estar en el templo. Exactamente, lo ponían en cuarentena, lo sacaban, incluso lo sacaban del campamento por 7 días, como a María, cuando murmuró con Aarón de Moisés, dice que a ella la sacaron del campamento 7 días, excluido. Entonces, cuando una persona en la congregación de Jehová contraía lepra, entonces lo aislaban y el sacerdote estaba chequeando para ver cómo iba a haber manchas en la piel, que se hundían en la piel, se ponían nerviosas. Si el sacerdote iba y miraba la llaga en el cuerpo, los cuerpos, llagas, y miraba que estaban nerviosas y profundas, se quedaba más tiempo. Si ya las llagas ya se miraban sanas superficialmente, ya no se miraba aquello verdioso, aquello profundo, aquello que olía mal, entonces ya lo iban habilitando. Ok, ya, vamos, yo venía otra vez, para el otro día vengo a ver cómo sigue, si así va, y ya cuando me miraba sin manchas, ya está habilitado al templo. Un leproso no podía estar en un culto. Y en aquellos tiempos no podía entrar a una iglesia. Un leproso no podía tener un privilegio, hermano. Un leproso no podía estar con su esposa, se contaminaba. Mire de todo lo que lo aparta la lepra a uno. Exactamente. No puede estar alguien que tenga virus, que esté con fiebres y toses así, hermano, y que mire mono donde no hay agua. No puede estar aquí. Tiene que tener sus 14 días. Ya los 14 días de doctor ya puede estar con tapabocas y todo, pero no puede estar aquí, hermano. ¿Por qué? Corre el riesgo de pegarle el virus a todos. Y en esos tiempos, cuando alguien se contagiaba de la lepra es porque andaba en pecado. Algo pasaba así, porque no podía contaminar a alguien de lepra en aquellos tiempos, o quizás tocaba a otro. Porque a ver que a Jesús lo criticaban porque él tocaba a los leprosos. Pues digamos, un ejemplo. Transporten a mí a los tiempos del Señor allá. Cometí un pecado. Y me voy a pegar lepra. Ahora, llegaba un amigo a visitarme y uno por resentimiento, me iba a contaminar. Si yo lo tocaba, me contaminaba. O sea, puede haber contaminación por las malas compañías, por romper. Bien. Si alguien se junta con alguien que anda mal y hace lo que él hace, se le pega esa lepra. ¿Sí o no? Sí. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que anda, hermano, con gente, se le va a pegar esa lepra. Pero puede haber lepra por pecado. Porque hacemos algo y no pedimos perdón a Dios, no nos humillamos, no confesamos. Es lepra en uno, hermano. Claro, ahora la lepra no es visible. Ahora la lepra es invisible, hermano. Por ejemplo, un resentimiento. ¿Quién lo ve? Vemos los efectos del resentimiento, del rechazo, el alejamiento de la persona por resentido. Porque el resentido se aleja, se va. Ya no quieres hablar a la persona, hermano, Dios mío, oh sí, hermano, mucho, te va bien, le va bien. Hermana, mire, venga, quiero un abrazo, ven, sí, el coronavirus, aléjese de mí. Pero no es tanto el coronavirus,
porque puede chocar la mano. Es resentimiento. Ahora, ¿quién puede escanear el resentimiento en el corazón? Nadie, solo Dios. ¿Quién se va a dar cuenta que esa persona anda un resentimiento, un enojo, una ira dentro de él? ¿Quién? Nadie se da cuenta. Vemos los efectos, vemos lo que hace, pero nadie puede, hermano, nadie. Una fornicación, un adulterio, que se echó una tequila. Se echó su tequilita y va al punto, ¿no? No es que por estar orando, siente que el foco se le acerca aquí, se le rechina. Y ve al pastor, hermano, que abre la boca y la cierra, aunque no está ni predicando. Ve así cosas extrañas, ¿no? Porque lo que hace el licor es que la gente vea cosas extrañas. Agarra su pastillita, porque ahora hay dulces para eso, para nicotina. Se lo echa. Fuma y no se sabe de nada. Y el fumador. La cantidad de cigarros la trae hacia abajo del chasis, escondido, para que la mujer ni la mujer se dormir. Sale de su trabajo. Y la señora no sabe, mucho menos el pastor. Su dulce, nicotina, kile, ¿aló? Amén. Verso 1. Naamán, jefe del ejército de Siria, era un hombre muy importante, de grande, olvídese, delante de su Señor y tenido en gran estima, porque por medio de él Jehová había dado batallas. Pero, oígame, había dado batallas, ya no estaba dando batallas, porque él no podía estar en el ejército. Él no podía estar en el rey. El rey, hermano, el rey no lo iba a recibir a su comandante. Cuando fue a pedirle cartas, no crea que estuvo a la parte de allá, le dije, hay que darle cartas, denme cartas. Hermano, hablémonos en el sentido de hoy. Quizá usted ha leído que sí estuvo ahí, no, hablemos en el sentido de hoy. Hermano, dice, y estas cosas surgieron como ejemplo para nosotros que nos han casado los finales tiempos. Hermano, dígame usted, un leproso en aquellos tiempos podía estar ante el rey. Dígame, sí o no. No. Entonces Naamán, que dice que era, dice que era agradado, satisfecho, agradable. Dígame, Naamán podía estar ante el rey. ¿Qué podrá estar ante Jesús, hermano? Con tremendo sapón. Y decirle, Dios, ¿quién podrá ir ante la presencia del Señor y sentir, hermano, la presencia y quebrantarse cuando no quiere cambiar su vida, su caminar? ¿Quién podrá ir ante el Rey? ¿Quién podrá sentir al Espíritu Santo cuando está contristado por el pecado? ¿Quién? Nadie. Este hombre no podía estar ante el Rey, privado de la presencia del Rey. Solo se ponía mangas, el saco de general, pero era leproso. No se miraba, pero él sabía que estaba leproso. Y su esposa sabía que estaba leproso. Y los servidores sabían que era leproso. Pero no podía estar ante el Rey. La gente ahora se quiere acercar al Señor, hermano, y hasta asegura que se van a ir viviendo mal, en pecado, haciendo cosas desagradables. Y dice, no, voy con el Señor. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir con el Señor así? Si para llegar ante la presencia del Señor, de Jesús, hermano, hay que llegar, no digo que limpio ni transparente, no, con sinceridad y verdades. Amén. Señor, aquí estoy, soy un hombre pecador, traigo lepra. Ayúdame con esta lepra, Señor. Y el Señor, claro, el Espíritu Santo habla, entonces, ¿cuál es la lepra? Soy enojado, hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá. Por favor, ayúdame, Señor. El profeta que figura de Dios, hermano, que está respetando a Dios, no sabe recibirlo.
le mandó al cielo, que es figura del Espíritu Santo. Cuando el hombre fue a la casa de la profeta, dijo, yo pensé que iba a salir y frotando su mano sobre mi parte leprosa, no podía, no se podía acercar. Era está figurando a Dios, está respetando a Dios. Dios no va a salir a la ayuda de un leproso que no quiere confesar su pecado. Y así dance y brinque, hermano, y agarra a la mujer ahí danzando. Eso está perdido, está podrido, hermano. Si queremos acercarnos ante el Rey, hay que acercarlo con sinceridad, confesar el pecado, hablar con el Señor, decirle al Señor, mostrarse como es. La gente vive una farsa. De verdad, la gente aparenta que sea cristiano, pero son farsantes. No quieren quitar su pecado. Aman más las tinieblas que la luz. Bien, pues ahí está Naamán. Le pregunto a usted, ¿podía Naamán estar ante el Rey? Entonces el pecado que hace separa al hombre de Dios. Ya el Rey no podía comunicarle las estrategias de guerra, una escala general, y había dado varias batallas, y el Señor decía, si tan solo confesara su lepra para revelarle los planes que tenemos sobre el río. No podía, hermano. Estaba el general aislado. Entonces, separa al hombre, la lepra separa de su Dios, del Rey. Cuando alguien le diga que no se cae, que no estoy cerca de Dios y que o bien, y vean su vida primero. No le diga nada, pues, la vida que esta persona tiene. La vida es agradable, hasta hiede, las moscas echan a perder el buen perfume. Y hermana, usted lo que trae es un montón de moscas muertas. Amén. No quite su pecado, cambie su pecado. Deje que el Señor, porque lo que hace el pecado es, hermano, literalmente no huele, pero tiene, para Dios tiene. ¿No? Por eso dice que cuando no hizo el sacrificio, después de que salió la cara, dice que la ofrenda subió, dice, como un olor fragante. Pero ¿qué tal si lo ofrece un pecador cristiano que le gusta pecar? ¿Será que va a subir como olor fragante? Va a subir como olor apestoso, sucio. Amén, mi hermano. Entonces, no se puede estar ante el Rey. ¿Se acuerda usted cuando el hijo de David estaba, ¿quién fue los hijos de David, hermano? Amnón, Absalón. ¿Se acuerda cuando se rebeló contra David? Y que se fue, por 2 años estuvo fuera sin ver a David. Y dijo, David, no lo quiero ver. Y le mandaron a decir, mira, que era tu hijo, y el hijo quería verlo. Dijo, bueno, que venga, que se quede fuera. Hasta que yo le haga audiencia. Es que no se puede, hermano. Andaba en rebelión. El hijo de él andaba en rebelión contra él. Y afuera. Allá que esté. Todavía después de que Dios estuvo mucho tiempo ahí en el sitio de la rey. Y hasta que se le dijo, bueno, ¿cuándo voy a ver al rey? Porque no vio al rey, no vio al rey, se quedó allá en el patio, esperando. Porque para ver al rey hay que estar, hermano, no cristalinos, pero por lo menos una conciencia que se está limpiando. Amén. Entonces, número 1, Naamán no podía ver al rey. Nadie va a ver al rey cuando venga a su venida si está repleto. Nadie. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Rey. Amén. Pongámonos así. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Rey. Nadie se va a elevar. El pecado le va a hacer peso. Despojado de todo peso. Miren, despojado de todo peso. El pecado hace peso. Entonces, para elevarse y cambio de vestidura,
va a estar muy pesado, va a haber mucho peso, mucho pecado. No se puede. Amén, mi hermanos. ¿Le da gloria a Dios? Entonces, para ver al Rey hay que estar libres de peso y de pecado. Amén. Despojados, dice. Despojados. Si no hay despojamiento para ver al Rey, no vamos a subir, no vamos a elevar, no vamos a ver al Rey. Amén, mi hermano. ¿Y quién es el Rey? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey? ¿Quién es ese Rey? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren ver al Rey? Levante la mano que quiere ver al Rey, hermano. Hay que despojarnos de peso y de pecado. Amén, mis hermanos. Y ya no vamos a alcanzar, hermano, por el tiempo. Pero la otra que está ahí, lo vamos a dejar quizás para el próximo. Óigame bien. Dice que, hermano, lo separa del Rey y del hogar. La esposa no podía tocarlo. Ya no había intimidad con la esposa. Ya no había paz en el hogar. Porque ella estaba. La esposa de lejos miraba a su general. Ay, mi general, cuando quisiera darte un beso en la mejilla, pero me pegan la lengua. ¿Sí o no, hermano? La esposa allá en su recámara, pensando en su general. Ay, mi general. Mi esposa no podía tener coinonía con el cerca, hermano. A ver, usted que a los presos les pasan la comida por una rendija así, ¿no? Los frijoles feos que les dan. Ahí no están comunicados, están incomunicados. Imagínense vivir en una casa y que la esposa esté incomunicada con la esposa. Comía la esposa con los hijos y decía que viene leproso. Amén, mi hermano. Apúrense, hijos, porque viene su padre. Pero ¿por qué no come? Está leproso. A mí, hermano, sucede que a veces los hijos quieren comer con el padre, pero no pueden porque el padre es bravo, enojado, leproso. No comía con la esposa, no cenaba con la esposa, no desayunaba con la esposa, porque era leproso. O sea, hasta en el hogar había división, porque lo que hace el pecado es que divide. Divide el hogar. Divide a los hijos. El diablo se aprovecha porque no están unidos. Qué terrible es la lepra, hermano. Eso usted ha visto y quizás ha oído tantos divorcios en las iglesias cristianas de hermanos, de divorcios. ¿Por qué? Porque el pecado los separa. Entonces, llega el marido, hermano, se ha dado pecado y bien, indiferente con la señora. Ya está la cena. Oye, pues, ¿qué te pasa? No pasa nada. ¿Qué tienes? Frijolillo. No. Nada. Pero pues llegas hasta ahora. Si tu hora es de salir a cierta hora, mira qué razón. ¿Qué te interesa, hermano? Yo ando donde se me pega la gana. ¿Quién eres tú para decirme a qué hora llego? Que de repente se quita la ropa y la esposa la va a lavar. Este es perfume. ¿Por qué te voy a la ropa? ¿Qué te interesa? Es así. Pero este perfume yo no lo uso. ¿Dónde anduviste? Ya vas a comentar otra vez con tus celos infernales, mujer celosa. Si sigues así, no va a funcionar. Ya no te amo, no es que no la ame. El pecado se ha interpuesto entre
¿Sí o no, hermano? Ya que pareciera como de telenovela. No, yo no veo esas cosas, no es telenovela. Si te pone pecado mire, el hombre aquel, ¿se acuerda el hombre de los sepulcros? Él ya no estaba con sus hijos ni con su esposa. No tenía comunicación con Dios. Y si sale ahí la vida, porque de una manera hijo de Dios, hermano. ¿A dónde vivieron? Los muertos. Ya vemos el mundo. Ya vemos los amigos de parranda, los amigos de pecado. Y la familia abandonada. Amén, mis hermanos. El pecado es el que hace separación en esas cosas. Ya hace separación. Primero con Dios, bien. Después, la lepra con la señora. Después, en el privilegio. ¿Va a seguir ahora? No sirviendo a Dios. He perdido mi tiempo ahí. Decir eso, que se ha perdido tiempo, es como decir, nunca he hecho nada, no me interesa. Amén. Y la Biblia dice que es agradable, bonito servir a Dios. Le da palmas a Dios.